Mi abuelo siempre fue un hombre reservado, pero extremadamente poderoso. Dueño de varias empresas, tierras y propiedades que valían millones. En las reuniones familiares, todos lo rodeaban como aves carroñeras esperando una presa. Excepto yo. Yo era el nieto bueno, como él decía. El que lo acompañaba al médico, el que lo escuchaba hablar de sus años de juventud, el que se quedaba en silencio cuando los demás discutían por herencias anticipadas. Nunca me interesó su dinero, al menos hasta hoy. Hace 3 días murió. Sin previo aviso, sin enfermedad diagnosticada, sin despedidas. Mi madre lloró como una actriz de novela. Mis tíos discutían por la distribución de los bienes incluso antes del entierro. Y hoy, cuando regresé a su antigua casa para dejar unas flores, lo encontré. Un sobre grueso, cerrado con cera roja y una nota en mi nombre. Para Tomás. Solo tú debes leer esto. Temblando lo abrí. Lo primero que vi fue el membrete de su abogado personal. Lo segundo. La palabra testamento en mayúscula. No entendía nada. ¿Por qué me lo había dejado a mí? ¿Por qué no lo leyó el abogado en presencia de toda la familia como se hace siempre? Y entonces, lo leí. Mis piernas se debilitaron. Me senté en el borde del sofá y volví a leerlo. Mi abuelo me nombraba heredero universal de todos sus bienes. Dejaba explícito que ni mi madre, ni mis tíos, ni mis primos recibirían nada. Nada. Solo yo. Incluso el abogado tenía instrucciones de no revelar el testamento hasta dentro de 2 semanas. Pero yo tenía una copia, y el poder de decidir si lo mostraba o no. Ahora estoy en mi habitación, leyendo una y otra vez el documento. Y no puedo dejar de pensar. ¿Qué hizo mi familia para que él tomara esta decisión tan drástica? Y lo peor. ¿Qué van a hacer ellos cuando se enteren? Porque algo me dice que este testamento puede desatar el infierno. Esa noche no dormí. La copia del testamento estaba bajo llave, guardada en el fondo de un cajón con doble candado. Pero no era eso lo que me quitaba el sueño. Era el silencio. Un silencio espeso que se apoderó de la casa de mi abuelo desde que lo enterramos. Como si supiera que algo importante estaba a punto de explotar. Volví a la mansión al día siguiente. Dije que iba por unas pertenencias, pero en realidad quería buscar más respuestas. ¿Por qué me dejó todo a mí? ¿Qué había pasado entre él y el resto de la familia? Recorrí los pasillos oscuros, cada habitación decorada con muebles antiguos, retratos con miradas severas y relojes que ya no daban la hora. Era como caminar en el interior de un secreto. Y entonces encontré la puerta del estudio entreabierta. Siempre estuvo cerrada con llave. Mi abuelo era muy celoso de sus papeles. Pero esta vez estaba abierta. Dudé. Entré. Sobre el escritorio había una libreta de cuero gastado. Cuando la abrí, descubrí notas escritas a mano. Fechas, nombres, frases incompletas. Todo parecía un registro de traiciones. Marta vendió información a la competencia. Raúl desvió fondos. Eduardo falsificó mi firma en 2019. Y lo más desconcertante. Tomás, él es el único que no me ha fallado. Mi respiración se aceleró. Mi familia no solo era ambiciosa. Habían intentado traicionar, robar y manipular a un hombre que lo había construido todo con sus propias manos. Y él lo sabía. Lo había documentado todo. Pero eso no era lo peor. En la última hoja, escrita con trazo tembloroso, estaba una frase. Si algo me pasa, sabrán que no fue un accidente. Me quedé congelado. Mi abuelo fue asesinado. Me asomé por la ventana, y sentí un escalofrío. Un coche negro estaba estacionado frente a la casa. Motor encendido. Cristales polarizados. No era de nadie que yo conociera. El auto negro seguía allí. Inmóvil. Como un depredador paciente. Me aparté lentamente de la ventana, sin hacer ruido. Cada fibra de mi cuerpo me decía lo mismo. No debía estar solo en esa casa. Pero no podía irme. No aún. Tomé la libreta de cuero, la metí en mi maleta y salí del estudio. Caminé hasta el garaje trasero, donde aún estaba el viejo jeep de mi abuelo, y me oculté allí por unos minutos, esperando que el coche negro se marchara. No lo hizo. Fue entonces cuando el celular vibró. Un número desconocido. Contesté. Tomás, dijo una voz grave y serena. Ya leíste el testamento, ¿verdad? Me quedé mudo. Te vamos a hacer una oferta. No seas estúpido. Sabes que ese dinero no es solo tuyo.
¿Quién eres? Alcancé a decir. Uno de los que pueden hacer que termines como tu abuelo. Colgó. Sentí un sudor helado recorrer mi espalda. ¿Qué sabían ellos? Hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Y lo más inquietante, de verdad mi abuelo no murió de causas naturales. Me armé de valor, salí por la puerta trasera y rodé la casa, moviéndome entre los árboles. Desde un ángulo seguro observé el coche. Y fue entonces cuando vi algo escalofriante. El conductor era mi primo Esteban. Lo reconocí por su manera de girar el cuello, su reloj, su postura. Pero el rostro estaba sombrío, muy distinto al tipo bromista que conocí de niño. Ya no era familia. Era amenaza. Esteban sabía. Tal vez todos sabían. Volví a mi apartamento sin hacer ruido, con la libreta bajo el brazo, el corazón como un tambor. Apenas entré, puse 2 cerraduras extra, bajé todas las cortinas y me senté frente al testamento. Había una frase al final del documento que no había notado antes. Para Tomás, mi único nieto fiel. Pero ten cuidado, heredar mi fortuna, también es heredar mis enemigos. Esa noche supe que mi vida cambió para siempre. Y aún no sabía, que lo peor estaba por venir. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba a Esteban cruzando la puerta con una pistola o a alguien metiéndose por la ventana. Pero más que el miedo físico, era el peso de lo que significaba ser el único heredero. Aún no sabía cuánto dinero estaba en juego, pero por las pistas en la libreta, era más de lo que imaginaba. Al amanecer, abrí de nuevo el cuaderno de cuero. En la primera página escrita a mano, mi abuelo había anotado. Si estás leyendo esto, Tomás, significa que ya no estoy. Pero no morí de viejo. Me mataron. Y si no te cuidas, tú serás el siguiente. Sentí un escalofrío helado. Mi abuelo sabía que lo iban a matar. Pasé la hoja. Había una lista de nombres. Muchos tachados. Entre los que quedaban, reconocí 3, Esteban, mi primo, Beatriz, mi tía, y un tal, Dr. G, ese último con un símbolo de advertencia al lado. Al lado de cada nombre, había montos de dinero. Grandes. Exorbitantes. No eran deudas. Eran pagos. ¿Pagos por qué? Por silencio. Por traición. Y en la última línea, una frase escrita con tinta roja. Nadie debe quedarse con nada. Solo tú. Tragué saliva. Esto no era un simple testamento. Era una trampa. Una bomba. Decidí ir a la notaría donde se registró el documento. Usé un nombre falso, me cubrí con gorra y gafas oscuras, y me senté frente al registrador como si nada. Le mostré una copia digital del testamento. Esto no es una copia oficial, dijo el hombre. Pero sí, lo reconozco. Ese documento es legítimo. Y sí, usted, Tomás Herrera, es el único heredero. El testamento fue presentado hace 2 semanas, pero nos advirtieron que podría haber oposición. ¿Quién? Pregunté. El tipo me miró en silencio, incómodo. Bajó la voz. Su familia vino un día antes del fallecimiento de su abuelo. Todos, juntos, estaban furiosos. Querían anularlo. ¿Lo lograron? No, pero contrataron abogados. Y alguien muy poderoso vino con ellos. ¿Quién? El hombre negó con la cabeza. No quiero problemas. Ya dije demasiado. Salí de la notaría con una mezcla de vértigo y paranoia. Todos estaban en mi contra. Y no solo por dinero. Por algo más, algo que mi abuelo sabía. Cuando llegué al apartamento, me encontré la puerta abierta. Y dentro, alguien había registrado todo. Excepto el cuaderno. Lo llevaba conmigo, como si fuera mi única arma. Y tal vez lo era. La puerta estaba abierta y mi apartamento revuelto. Pero no era un robo cualquiera. No se llevaron nada de valor, no tocaron el televisor, el portátil o el dinero guardado en la cocina. Solo habían buscado documentos. Y si no hubiera llevado conmigo el cuaderno del abuelo, ya estaría en manos de alguien más. Ese alguien que, sin duda, estaba vigilándome. Cerré la puerta con doble seguro. Me encerré en la habitación y puse el cuaderno sobre la cama. Cada palabra escrita allí tenía un peso distinto ahora. Mi abuelo no solo sabía que lo matarían, también había preparado todo para que yo descubriese lo que él no pudo contar. De pronto, el celular sonó.
Número oculto. No respondí. Volvió a sonar. Respondí con voz temblorosa. ¿Quién habla? Una voz ronca, casi susurrante, dijo. Deja eso, Tomás. El testamento no te pertenece. No tienes idea de con quién te estás metiendo. ¿Quién eres? Alguien que conoció bien a tu abuelo, y que sabe por qué murió. Lo mataron, ¿cierto? Silencio. Sí. Pero eso no fue lo peor. Lo peor es lo que vas a encontrar si sigues leyendo ese cuaderno. La llamada se cortó. Me quedé helado. Miedo. Pero también rabia. Que era tan peligroso como para que todos quisieran ocultarlo. ¿Y por qué mi abuelo confió justo en mí? Me obligué a seguir leyendo. En la página siguiente, encontré un croquis. Un mapa dibujado a mano. Reconocí la finca donde solía llevarnos de niños. La marcaba un punto rojo justo bajo el antiguo pozo de agua. Y una nota. Caja fuerte. Clave, la fecha en que tu padre desapareció. Mi papá desapareció cuando yo tenía 6 años. Nunca se supo nada más. Mi abuelo jamás habló del tema. Y mi madre evitaba mencionarlo. La fecha exacta estaba grabada en mi memoria, 14 de octubre de 2005. Ese era código. El pozo. La finca. Esa misma noche, sin decirle a nadie, compré un pasaje para el pueblo. No podía confiar en nadie. Ni en Esteban. Ni en Beatriz. Ni siquiera en mi madre, quien, al parecer, también sabía mucho más de lo que decía. Pero antes de salir de casa, volví a recibir una llamada. Esta vez era mi tía Beatriz. Tomás, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Sobre tu abuelo, y sobre lo que dejó escondido. Sé que tienes el cuaderno. No hagas nada hasta que nos veamos. Por favor. No estás solo en esto. Pero si tomas una mala decisión, podrías terminar como él. Y colgó. ¿Aliada, o amenaza? Lo descubriría muy pronto. La finca me esperaba. Y con ella, la verdad. Volví a esa finca por primera vez en más de 15 años. Todo estaba igual, pero distinto. La naturaleza se había comido los senderos, las enredaderas colgaban como brazos viejos del techo oxidado, y los árboles parecían observarme en silencio. El pozo seguía allí, cubierto por una tapa de madera húmeda y agrietada. Me acerqué, sintiendo como la adrenalina bombeaba en mis oídos. No sabía si alguien me seguía, pero cada rama que crujía detrás me hacía voltear de golpe. Con ayuda de una linterna y una cuerda que había traído, bajé. El pozo no era profundo, pero sí estrecho. Al fondo, escondida entre piedras y barro, encontré una caja metálica. Estaba oxidada, pero intacta. Introduje la clave, 14102005. Clic. La caja se abrió. Adentro había 3 cosas. Uno, un sobre manila sellado con cinta roja que decía, entregar solo si algo me pasa. 2, un pendrive con la palabra confesión escrita a mano. 3, una foto antigua, en blanco y negro. Reconocí al abuelo joven y a mi padre. Pero lo inquietante era el tercero, un hombre de traje, con un tatuaje en el cuello. El mismo símbolo que vi pintado en la puerta de mi apartamento el día del allanamiento. Me temblaban las manos. Regresé al pueblo y encontré un café con internet. Me encerré en el baño, conecté el pendrive al portátil. Un archivo de video. Mi abuelo. Grabado en una habitación oscura, con la voz cansada. Si estás viendo esto, Tomás, significa que me encontraron antes de contarte todo. Te dejé solo porque eras el único en quien confiaba, el único que no tenía las manos sucias. Contuve el aliento. Durante años, fui parte de un grupo de empresarios que lavaban dinero para una red internacional. Lo hacíamos a través de propiedades rurales, como esta finca. Tu padre lo descubrió, y desapareció. Nunca más lo volví a ver. Hasta hace un mes, cuando vino a buscarme. Vivo. Se me cayó el portátil. Mi padre estaba vivo. Volví a reproducir. Me entregó estos documentos, continuó mi abuelo, y me pidió que los protegiera. Pero no alcanzó a contarme todo. Lo mataron esa misma noche. Como me matarán a mí. El testamento que firmé no es solo una herencia, es un arma. Dentro del sobre hay pruebas que podrían destruir a todos los que compartieron conmigo ese pacto maldito. La grabación se detuvo abruptamente.
Fin del archivo. Me quedé mirando el sobre. ¿Y si lo abría? Oí pasos fuera del baño. Alguien abrió la puerta del local. Alguien que preguntaba por mí. Ya no había vuelta atrás. El testamento no solo me convertía en heredero de una fortuna. Me convertía en objetivo. No tuve tiempo de pensar. Guardé el sobre, el pendrive y la foto en mi mochila y salí por la puerta trasera del café. Mientras me alejaba, miré por el reflejo del vidrio, 2 hombres con chaqueta negra entraban. Uno de ellos tenía el mismo tatuaje del hombre en la foto. Ya no era paranoia. Me estaban buscando. Corrí por las calles empedradas del pueblo, esquivando motos y vendedores, hasta llegar a la vieja casa de don Ernesto, un amigo de mi abuelo que aún vivía ahí. Golpeé con fuerza. Tardó en abrir. Tomás, dijo al verme. Pensé que nunca volverías por aquí. Entré sin saludar. Cerramos con llave. Le mostré el sobre, la foto, todo. Su rostro palideció. Tu abuelo, me advirtió que esto podía pasar. Que cuando tú volvieras, significaba que todo se estaba cayendo. Le pedí explicaciones. Me hizo pasar al sótano, una habitación que parecía una bóveda de secretos. Allí, en un viejo armario, sacó un cuaderno de tapas de cuero. Aquí está toda la historia. Empezó a contarme, en los años 80, mi abuelo formó parte de un círculo de élite que compraba terrenos a bajo costo, los revalorizaba con obras falsas y los vendía a empresas pantalla. Todo parecía legal, pero el dinero provenía del narcotráfico. Los otros miembros del círculo eran jueces, militares retirados, empresarios, incluso un político que hoy aspiraba a la presidencia. ¿Y mi padre? Fue periodista, dijo don Ernesto. Descubrió todo cuando tenía 28 años. Tu abuelo intentó protegerlo. Le pidió que se callara. Pero tu padre se negó. Fue entonces cuando desapareció. No podía creerlo. Siempre me dijeron que papá había muerto en un accidente de tránsito. Y ahora resulta que fue silenciado. El miedo se mezclaba con rabia. Saqué el sobre de la mochila. Temblaba. Lo abro. Don Ernesto dudó, pero asintió. Rompí el sello. Adentro había un documento firmado, sellado por notaría, con declaraciones juradas, nombres, cuentas bancarias, transferencias, fotos. Todo. Era suficiente para destruir a todos los implicados. Pero también para que me mataran. En ese momento, el timbre de la casa sonó 3 veces. Don Ernesto empalideció. Es la señal. ¿Qué señal? Si alguien toca 3 veces, es porque vienen por nosotros. Apagué las luces. Guardé los papeles. Don Ernesto sacó un arma de un cajón. Si decides seguir, Tomás, ya no podrás retroceder. El timbre sonó otra vez. Esta vez, 4 veces. Y luego, el silencio. Solo entonces entendí, había abierto una caja que no podía volver a cerrar. No sé cómo describirlo. Era como si el aire en la casa de don Ernesto se hubiera congelado. No había pasos, ni voces, ni siquiera el canto de los grillos. Solo un silencio que pesaba como plomo. El tipo de silencio que precede a una tragedia. Don Ernesto apagó su linterna y me hizo una seña para quedarme quieto. Caminó a tientas hasta una compuerta en el piso de la sala. La abrió sin hacer ruido y me indicó que bajara. ¿Y tú? Yo los distraeré. Baja, Tomás. Y si no regreso, encuentra a Mateo. ¿Quién es Mateo? El notario que firmó el testamento. Es el único que puede validar todo legalmente. Está escondido. Bajé. La trampa conducía a un túnel estrecho y húmedo, probablemente excavado desde los años de la violencia. Apenas entré, escuché como la puerta principal se rompía con una patada. Voces. Gritos. Un golpe seco. Corrí por el túnel como un animal asustado. El túnel desembocó en un viejo pozo. Subí por la escalerilla oxidada y salí en un potrero a las afueras del pueblo. Estaba sucio, cubierto de barro, con la mochila aún colgando de mi hombro. Y con los documentos dentro. Caminé hasta un paradero y tomé el primer bus nocturno hacia Bogotá. No dormí. Solo pensaba en don Ernesto, y si estaría vivo. Llegué a la capital al amanecer. Me escondí en un hostal barato de la Candelaria. Apagué mi celular. Nadie debía saber dónde estaba. Luego, abrí el sobre otra vez.
Había algo que no había visto, una carta manuscrita de mi abuelo. Tomás. Si estás leyendo esto, es porque ya sabes más de lo que deberías. Fuiste siempre mi debilidad, mi arrepentimiento más grande. Quise cambiar las cosas, pero no pude. No tengas miedo. El testamento no es solo una herencia, es una confesión. Sé lo que te estoy dejando. Y sé que no será fácil. Busca a Mateo. Él tiene las claves. Y si algún día dudas, recuerda que el poder que tienes puede salvar muchas vidas, no solo la tuya. ¿Te ama? ¿Tu abuelo? Por primera vez en años, lloré. No solo por él, ni por mí, sino por la carga que acaba de caer sobre mis hombros. Una fortuna maldita. Un secreto que podía prenderle fuego al país. Y yo, un don nadie con pasado de becario, ahora me había convertido en el blanco de hombres que no conocen la compasión. Guardé la carta. Me miré en el espejo. Parecía otra persona. Esa noche tomé una decisión, no iba a huir. Iba a encontrar a Mateo. Y si ese testamento tenía el poder de destruir a corruptos, limpiar el nombre de mi padre y darle sentido al sacrificio de tantos, entonces lo usaría. Aunque eso me costara la vida. Mateo no era fácil de encontrar. No tenía redes sociales, ni dirección fija, ni siquiera registro reciente en notaría. Pero don Ernesto me había dejado una pista, un número escrito en el reverso de la carta, como si fuera un código. 1324. Probé en Google, nada. Probé como clave en su laptop, no funcionó. Probé como contraseña del correo que logré abrir en su celular, y ahí estaba. Un correo enviado hace 2 semanas a una dirección extraña. Solo decía, 1324 confirmado. Lo espero donde siempre. No sabía a qué se refería con donde siempre, pero tenía una idea. Cuando era niño, mi abuelo me llevaba a un parque viejo, abandonado, en las afueras de Suba. Solíamos pescar allí en un lago artificial que ya ni agua tenía. Lo llamaba nuestro escondite del mundo. Fui. Tarde. Llovía. El cielo estaba como de plomo. Me senté en la vieja banca de cemento, y esperé. A las 9:47 de la noche, un hombre de sombrero gris se sentó a mi lado. No me miró. Tomás, dijo. Su voz era seca, sin emoción. Mateo. Asintió. Tu abuelo confiaba demasiado en ti. No sé si fue un acto de fe, o de desesperación. Le mostré el sobre. Él sacó un dispositivo USB de su chaqueta y lo conectó a su teléfono. Aquí está todo, las cuentas, los nombres, los desvíos de fondos, las propiedades ficticias, los contratos con el Estado, los sobornos. Todo vinculado a tu abuelo y a media clase política de este país. Me quedé helado. ¿Y qué se supone que haga con esto? Lo que quieras. Puedes destruirlo y vivir como millonario el resto de tu vida. O puedes usarlo, pero prepárate para perderlo todo. ¿Y si lo entrego a la prensa? Mateo sonrió con ironía. ¿Y crees que sobrevivirás para verlo publicado? Me sentí atrapado. Mi familia me odia, murmuré. Todos esperaban heredar algo. Yo solo quiero justicia, pero no sé si tengo el valor. Mateo se puso de pie. Valor no es no tener miedo, Tomás. Valor es decidir qué hacer, aunque te tiemblen las piernas. Y se fue. Me quedé solo en la banca. Con el USB en el bolsillo. Y un dilema que me ardía en el pecho. Esa noche no dormí. Pensé en el país que siempre criticábamos, en los noticieros llenos de escándalos, en los políticos con sonrisa de serpiente. Y pensé en mí. En lo que podía cambiar con un solo movimiento, o destruir para siempre. Al amanecer, tomé una decisión. Busqué al periodista más odiado del poder, Camilo Esquivel, un hombre con más enemigos que amigos. Fui a su oficina. Le mostré todo. Y sin decir una palabra, presionó, grabar. El video se publicó un martes a las 8 de la tarde en punto. Camilo Esquivel no lo promocionó. No hizo anuncios. Solo lo subió, directo, sin filtros. El título decía: Las verdades del poder, lo que ocultó Ernesto Medina. En 1 hora tenía 200.000 visualizaciones. En 3, ya iba por el millón. Nombres, cifras, imágenes, grabaciones. Cada secreto, cada trampa, cada rostro que se escondía tras la fachada de la élite política colombiana, estaba ahí. Y mi abuelo era el eje de todo.
Mi teléfono colapsó. Mensajes de números desconocidos. Llamadas que no respondí. Correos con amenazas veladas. Un mensaje anónimo. Jugaste con fuego. Prepárate. Al día siguiente, los noticieros nacionales abrieron con la noticia. El país estaba ardiendo. Se abrieron investigaciones, se cerraron contratos, varios políticos desaparecieron del radar. Algunos huyeron. Otros intentaron negar todo. Pero era tarde. Lo que nadie sabía, era que ese solo era el comienzo. Porque Ernesto Medina tenía más. Mucho más. Y me lo había dejado a mí. Una caja fuerte enterrada en la antigua finca familiar. Dentro, documentos físicos, fotografías, audios originales, acuerdos firmados con sangre. Con eso, fui directo a la fiscalía. Sin avisar. Sin escolta. Sin miedo. Me convertí en el denunciante más peligroso del país. En el proceso, perdí mucho. Mi familia me dio la espalda por completo. Mis tíos me declararon la guerra legal. Intentaron despojarme de todo. Dijeron que manipulé a mi abuelo, que lo presioné, que el testamento era falso. Pero era auténtico. Y estaba blindado legalmente. En un año, mi vida dio un giro brutal. Ya no era el nieto invisible. Era el heredero que expuso a los monstruos. Recibí propuestas para vivir en el extranjero con protección. Las rechacé. No iría. No después de ver lo que el silencio había permitido por tantos años. Y un día, en una entrevista en vivo, me preguntaron: Tomás, ¿por qué lo hiciste? Tenías todo para ser rico, para vivir tranquilo. ¿Por qué arriesgarlo todo? Miré a la cámara. Y respondí: porque si no lo hacía yo, nadie más lo iba a hacer. Porque no se trata del dinero que heredas, sino del legado que dejas. Silencio. La periodista tragó saliva. Y luego dijo: ¿tiene miedo? Sí. Mucho. Pero tengo algo más fuerte que el miedo, la verdad. Y me levanté. Porque ya no era un joven perdido entre secretos familiares. Ahora era el hombre que los enfrentó.